El nahual despreciado. La furia del brujo nahual que se enamoró de mi abuelita profundamente. Buenas noches. Tal vez lo que les voy a contar en este momento, para muchos de ustedes que crecieron en la ciudad en medio de tecnología, de servicios básicos, bueno, todo esto puede sonar imposible, pero les juro por Dios que pasó y sigue sucediendo, y no solamente en mi rancho. Al día de hoy, para nada olvido lo que viví con mi hermanito, allá en un ranchito de Córdoba, Veracruz, cuando estábamos justo de vacaciones en la casa de los abuelos. Les cuento que nosotros somos de un lugar llamado La Llave, también en el estado de Veracruz, y esa vez casi a fuerza de nuestros padres nos obligaron a visitar a los abuelos en lo alto de un cerro, donde ni siquiera había luz. De hecho, en nuestro pueblo no había ni gente, pero en el de mis abuelitos parecía un cementerio, porque allí se respiraba el miedo. Mis abuelos, a pesar de ser gente humilde, trabajaron toda su vida muy duro para hacerse de unas pocas cabezas de ganado, y gracias a Dios tenían 4 vacas, 2 chivos y 6 cerdos. Por desgracia, no todo era bueno, y es que lamentablemente, un vecino que vivía como a 1 kilómetro de la casa de los viejos, constantemente los agredía, y siempre hacía lo posible por pelear con ellos, con el único argumento de que los animales del abuelo siempre le destrozaban su cosecha, y que de hecho se comían su siembra, cosa que era totalmente falsa, ya que el único problema de este vecino fue que en tiempos de juventud estuvo enamorado de mi abuelita, pero ella lo despreció. En una ocasión se agarraron a golpes, pero esa vez mi abuelito, que era más fuerte, con un machete le cortó parte de una mano y después, desde allí cada que se encontraban seguían peleando. El tiempo pasó y estas personas dejaron de hacerse daño, pero aquel vecino, cada que se lo encontraba, le tiraba una mirada aterradora. Por otra parte, como mi hermanito y yo éramos los nietos que vivíamos cerca, en esa época yo de 10 años y él tan solo de 7, pues nos tocaba ir a ayudar a los viejos en el campo, y también debíamos de hacer cualquier cosa en el rancho acorde a nuestra edad. Al principio les ayudábamos, dándoles de comer a los cerdos, y en las mañanas, después de alimentar a los chivos, íbamos al río para bañar a las vacas. Como les cuento, todo esto sucedió allá rumbo a Córdoba, Veracruz, hace ya como 33 años. Ese día tuvimos harto trabajo, porque después de bañar a los animales, tuvimos que ir al campo de maíz para cortar mazorcas. Esto para que mi abuelita nos apoyara e hiciera un atolito, ya que tendríamos fiesta al amanecer, porque el abuelito estaba por cumplir 70 años de edad. Nos apuramos para tener todo listo, y como al otro día iba a ser la fiesta, se supone que era sorpresa y el abuelito no sabía nada. Les platico que de otro pueblo llegó un tío, por cierto el más chico, y él venía para sacrificar a un chivo. Supuestamente nos ayudaría a preparar la barbacoa. Recuerdo que por ser el nieto mayor en ese momento, me encargaron de separar un animalito del resto de los otros. Para eso lo arrié y lo metí a un corral que estaba a metros de nosotros. Volteé y también vi que mi hermanito estaba juntando leña. Primero no fue difícil encerrar al animal, y después de atorar la puerta muy bien, corrí para regresar a ayudarle a mi hermanito a juntar la leña, ya que estaba por llover esa noche. Como ya habíamos trabajado mucho, mi abuelita nos pidió de favor a todos que nos metiéramos a cenar y a descansar un poco, y de ser posible en la madrugada regresaríamos a seguir con los preparativos. Amigo Chemo San Juan, a eso de las 3 de la madrugada, los perros no dejaban de ladrar, y 1 hora después, todo quedó en total paz. Antes del canto de los gallos, nos paramos para prender el horno de barbacoa, y también para ir a traer leña, y de paso fuimos por el borrego,
Para eso estaba totalmente oscuro, y nos llevamos a dos perros que teníamos, uno llamado el Sultán y otro llamado el Negro. Recuerdo que esa vez mi tío iba por delante, y antes de llegar a donde estaban las milpas, él se detuvo en seco y se llevó las manos al rostro, porque al parecer alguien se había metido a los campos de maíz y nos había dañado las milpas. Por desgracia, nos cortaron de todo, y fue antes de levantar la cosecha, dañándonos el cultivo por completo. Un poco nervioso de que esas personas estuvieran por allí, lentamente nos fuimos haciendo para atrás. Para eso me dijo mi tío que jalara al borrego y que nos regresáramos a casa para dar aviso. Pero ¿qué creen? Por desgracia, el animal tampoco estaba. Todavía estaba algo oscuro, de hecho faltaban minutos para las 5 de la mañana. Pero aún así, en el piso se veían unas marcas extrañas, como de un perro enorme, y además de pesado. Mi tío alumbró y al mirar a detalle, se asustó tanto que sacó su machete y nos pidió que olvidáramos todo, que nos fuéramos corriendo para meternos a la casa. ¿Para qué les cuento lo que pasó después? Ya que antes de entrar se escuchó un fuerte aullido, y al voltear, los perros salieron asustados. Al entrar a la casa, la abuela nos preguntó que si estábamos todos bien, y también se extrañó de no ver al borrego, que era el que íbamos a ocupar para la barbacoa. Asustado le dije que allí yo lo había dejado bien amarrado la noche anterior. Pero bueno, ya no estaba. Y a eso de las 5:30 de la madrugada, se escuchó de nuevo el aullido, y al parecer estaban atacando a las vacas. Por eso el abuelo también había escuchado lo mismo y se estaba poniendo furioso. Como pudo tomó su rifle y también un machete, y gritó que ahora sí no tendría piedad del viejo Fidel. La abuelita trató de impedir la salida del abuelo, pero era imposible, ya que sabía que su viejo enemigo otra vez los estaba molestando, y más porque después de años se acordó de que fue humillado por el abuelo, y también despreciado por la mujer que amaba. Esa vez quisimos ir con ellos, y a pesar de que les rogamos, ni caso nos hicieron. Para eso se nos dio la orden de que al amanecer encerráramos bien al resto de los animales, y así lo hicimos. Pero bueno, cuenta la historia que mi tío y mi abuelo buscaron por todo el monte al enemigo, y nada. Por desgracia, aún no amanecía, y estos no regresaban. Recuerdo que esa vez se llevaron la camioneta y unas lámparas para alumbrarse en el camino. Dicen que esa vez a lo lejos vieron a un perro enorme corriendo dos patas, como tratándose de ocultar atrás de un árbol. El abuelo lentamente sacó su machete, y a pesar de que trató de correr por él, mi tío lo detuvo y le dijo que era peligroso, que tal vez eso era una trampa, y más, porque la bestia sabía que era su cumpleaños y se lo quería arruinar. Mi abuelito obedeció, y esperó a que la bestia saliera, y en un parpadeo brincó en la oscuridad y corrió tan rápido que creyeron que era un venado, pero no, más bien eso era otra cosa, porque corría como un hombre, y no lo podían alcanzar ni con la camioneta, y eso que iba por el camino viejo. Por otra parte, al asomarnos por la ventana, vimos que un feo animal estaba tratando de llevarse una vaca, y como nos dio mucho miedo, la abuelita corrió por un machete para asustarlo, pero fue al revés. Al ver qué diablos era todo eso, los asustados fuimos nosotros. Les cuento que ya casi amanecía, pero también nuestros gritos alertaron a la bestia, la cual brincó al techo de la recámara de la abuela y le empezó a hablar con voz humana. Madre mía, eso era imposible, pero bueno, en un pueblo sin luz todo podía pasar. Gracias a Dios mi tío y el abuelo llegaron a tiempo de que esa bestia se metiera para la casa, y cuando vio que mi abuelito traía la escopeta lista, se aventó por una barranca que estaba allí cerca y trató de escapar de nuevo, solo que segundos después se escuchó un fuerte grito de dolor por parte de la bestia. El tío y el abuelo bajaron por ese barranco y corrieron para alcanzarlo, y al llegar al punto descubrieron que era un nahual,
y que efectivamente estaba herido, ya que se atravesó su cuerpo con una rama filosa de un árbol, y lentamente esa cosa, al verse herida, estaba cambiando de forma. Ellos nos gritaron que no nos bajáramos, pero al verlos parados y sin hacer nada creímos que ya no había peligro. Así que nosotros también bajamos lentamente, porque ese barranco tenía pendientes y muchas piedras resbalosas. Ya cuando estábamos bajando escuchamos a los perros aullar y salir corriendo de nuevo. Es más, estos se subieron tan rápido como pudieron. Parecía que algo los estuviera espantando. Pero bueno, cuando bajamos vimos algo parecido a un monstruo pero agonizando. Mi tío y mi abuelito estaban petrificados, y nosotros al ver hacia enfrente, no me van a creer, pero también casi nos moríamos del susto, porque eso que estaba allí era un tipo de animal, con piernas muy gruesas y peludas. El pelo le brillaba con mucha luz, pero el torso lo tenía como de humano, e incluso hasta los brazos, gruesos y peludos. Y también contaba con un hocico, como de perro. Y por si esto fuera poco, llevaba al borrego que nos faltaba, y lo llevaba bien agarrado abajo de su brazo. Pensamos que antes de morir se desangró, porque se nos quedó viendo y lanzó un grito grueso y seco al final. La verdad nos moríamos de miedo. Como pudimos agarramos al abuelo, y mi tío nos agarró a nosotros, nos tapó los ojos y nos dijeron que jamás de los jamases debíamos de contar todo esto a la gente, ni decir qué rayos pasó esa vez. Recuerdo que allí lo dejamos agonizando en su lecho de agonía. Le faltaba poco para que perdiera la vida. Ya rumbo a la casa nos fuimos callados. Entrando en ella, la abuela seguía escondida y allí le preguntamos a mi tío que qué diablos era eso que habíamos visto. Él no contestó y solo nos dijo que cerráramos bien todo y que no podíamos dormirnos. Ya al amanecer no hubo fiesta. De hecho empezaron a buscar el cuerpo de la bestia o del animal. ¿Y qué creen? Allí solamente encontraron la cabeza del borrego clavada en la rama. Aquella rama que atravesó la bestia nahual, y este no estaba. Al enterarse de todo eso, la abuelita dijo que sin duda era su antiguo enamorado, el nahual despreciado, aquel que siempre les hizo la vida imposible, el mismo que al día de hoy juró vengarse de ellos y de todos sus hijos. De verdad no sé si me crean al contarles esta historia, pero les juro por Dios y por mi alma que lo que vimos era real. De verdad no sé si me crean, pero bueno, por último, un día, los abuelos dejaron todo y se fueron para mi pueblo, La Llave, Veracruz. Años después fallecieron de enfermedad, pero por nuestra parte, jamás volvimos a ese pueblo, a ese rancho ni por los animales. Todo esto en Córdoba, Veracruz. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor Alberto Santos Pérez.